seguimos conversando con el señor Alfredo Mongelos, secretario técnico del SINAFOCAL. Secretario, ahora nos gustaría conversar contigo acerca de esta formalización que están llevando a cabo con las MIPYMES. ¿Cómo va ese proceso de formalizar a las pequeñas y medianas empresas? Súper bien, es un proceso ambicioso que lo venimos llevando adelante en coordinación con el Viceministerio de MIPYMES, en un trabajo coordinado que lo veníamos ya haciendo, por ejemplo, en proceso de formación, utilizando la formación profesional como la puerta de entrada para llevarle a ellos a una formalización, ¿verdad? Muchas veces también con la entrega de capital semilla, con un acompañamiento integral, pero sí lo que nosotros nos dimos cuenta es que la necesidad de poder tener un registro de todas aquellas personas que trabajan como asesores y consultores de las MIPYMES, ¿verdad? Y donde eso vimos, Romina, justamente cuando con el viceministro de MIPYMES visitábamos los Estados Unidos, fuimos a visitar los centros SBDC, que son los centros Small Business Development Center que tiene Estados Unidos, que ahora ya hay 4 en el Paraguay, y esos son centros en los cuales las MIPYMES o los emprendedores pueden ir a buscar una asistencia técnica. Pero ¿qué pasa? Que en territorio vos ves muchas veces que aquella persona que le acompaña a un emprendedor lo hace en base a su experiencia, lo hace en base a lo que aprendió a lo largo de su camino, pero tampoco no tiene una certificación oficial que le valide ese conocimiento, ¿verdad? Y hoy justamente estamos ya en proceso de culminación de eso, de que cada uno de esos asesores pueda tener un carnet habilitante y también ellos puedan tener una trazabilidad de eso, ¿verdad? La semana pasada tuvimos una reunión, por ejemplo, con el gremio de eventos, con el gremio de floricultura, de paisajismo, oficios que anteriormente de repente eran vistos de una manera diferente, pero hoy ya son caro. Vos sí, de paisajismo carísimo. ya sabés que te va a salir caro. Sí, y por eso ellos nos decían a nosotros, mira, nosotros tenemos mucho trabajo, pero a la hora que llegan las temporadas altas, ellos no saben a quién contratarle. Y decía, por ejemplo, nos decía el de eventos justamente, nos decía, yo por ejemplo tengo eventos ahora, clausuras, colaciones, tengo millones de eventos de cierre de fin de año, entonces viene un mozo y le trae a su amigo, a su socio, a su vecino nomás, y ahí se pierde de repente una calidad del servicio, ¿verdad? Claro. Y justamente acompañarla a las MIPYMES en ese proceso de crecimiento integral, ¿verdad? Y es un reclamo que ellos tienen y que yo creo que también esta unificación de criterios va a hacer también que le podamos acompañar, ¿verdad? Secretario, si yo, por ejemplo, hago un curso gastronómico en SINAFOCAL, cuando yo culmino ese curso, yo tengo una guía o alguien que me diga, bueno, ahora terminaste, querés abrir tu emprendimiento desde cero. Así lo podés hacer o andate aquí, te vamos a guiar. Ahí serían entran los centros SBDC o qué entraría allí para que yo empiece mi emprendimiento desde cero. Un ejemplo, la semana pasada yo le estuve visitando a 2 grupos de señoras, yo digo más bien porque eran 40 alumnos, eran 39 mujeres y un varón, en los 2 grupos, uno de Luque y otro de Lambaré. ¿Qué curso era, Era secretario? de gastronomía, cocina y repostería, que lo hicimos, por ejemplo, con el Instituto Harvard. Y las señoras terminaron el curso, muchas de ellas hoy ya están vendiendo sus panes, ya están vendiendo sus tortas, están haciendo, por ejemplo, ya el budín inglés, están haciendo muchas cosas. Claro, y me decían, llega Navidad. pero ¿qué pasa? Ellos ya tienen su producto, ahora entra la parte en la cual nosotros les tenemos que enseñar a hacer un plan de negocio, saber cuánto es el precio que tiene que poner basado en el costo que puede tener, porque muchas veces hace de que las personas usen a lo mejor cosas que ya tienen en su casa. Y ahí es donde esa ruta de crecimiento es la que tiene que tener un acompañamiento. Nosotros lo hacemos primeramente con SINAFOCAL en terminar un curso y ayudarle a tener un curso de plan de negocio, de flujo de caja, de cómo hacer para quitar un préstamo. Ya tenemos una reunión ya con el Crédito Agrícola de Habilitación. El Crédito Agrícola también tiene herramientas financieras desde Capital Semilla, como también créditos blandos a emprendedores con una certificación de SINAFOCAL, y ellos también le ayudan, por ejemplo, con una educación financiera, porque al final esa educación financiera es la que le va a ayudar un poco a esa persona a evitar tener que recurrir a la informalidad financiera, ¿verdad? Porque ¿qué pasa al emprendedor cuando nos cuenta? Ellos van de repente a un banco, la carpeta que tienen que preparar para tener un emprendimiento es monstruosa, Sí. pero sin embargo entonces recurren a la usura
recurren a herramientas que al final se queda con su negocio y con sus ahorros personales, ¿verdad? Y justamente en el foro de MIPYMES, el presidente de la República con el ministro de Economía lanzaron nuevas tasas para emprendedores a través del Banco Nacional de Fomento. Pero también, así como te digo, lo que buscamos es justamente hacer esa ruta de crecimiento y cuando termina el proceso de formación, ellos ya pasen al viceministerio de MIPYMES para que ellos le ayuden a tener su cédula MIPYMES, poder tener otras herramientas, abrir la puerta, por ejemplo, con la UIP joven también para que ellos puedan incorporarse en las ruedas de negocios. O sea, la idea pues es también que ellos sepan dónde golpear las puertas, que eso es lo que más necesita el emprendedor. Secretario, esto que mencionabas, ¿esto lo adquiere este conocimiento dentro del curso gastronómico o cuando finaliza, ahí es donde van, por ejemplo, al viceministerio de MIPYMES para acceder a toda la información, las cédulas MIPYMES y demás? No, en la primera parte, en nuestra malla curricular, en toda la malla curricular ya incluye una parte de educación financiera. Pero al culminar, lo que nosotros queremos es que el curso no sea la finalización de un proceso, sino que nosotros le entregamos una certificación y decirle, mira, ahora te vamos a entrelazar con el servicio público de empleo si es que vos querés ser un funcionario de una institución. Si vos querés tener un emprendimiento, querés tener o ser un microempresario, vamos al viceministerio de MIPYMES con la Dirección General de Emprendedurismo. O sea, encaminarla a ellos y que sea fácil ese proceso de encontrar dónde ir. Porque al final tienen una idea, tienen un excelente emprendimiento, pero su ruta de crecimiento pues es sumamente difícil y los 2 primeros años para un emprendedor son los peores que puede tener, ¿verdad? Levanto a pérdida prácticamente. Entonces, pero si tiene ese acompañamiento, nosotros ya vimos ejemplos de crecimiento extraordinario, donde de repente esa colaboración hace también de que ellos puedan tener respuestas mucho más dinámicas, saber qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, o sea, y estamos trabajando muy bien en eso. Secretario, SINAFOCAL solamente lo encontramos acá en Central o están en otros departamentos también. Con cursos, pero no con un lugar físico. Sí, justamente una de las, yo creo, de las fortalezas más grandes que tiene SINAFOCAL es no tener que tener un lugar físico donde estar, sino que nosotros podemos llegar de una manera mucho más flexible a pedidos de la ciudadanía. O sea, por ejemplo, nosotros tuvimos un pedido de la Cámara de Empresas de Electricidad del Paraguay y nos decían, mira, las empresas que trabajan con la ANDE necesitan 200 jóvenes de 18 a 25 años para trabajar en la parte de tendido eléctrico y grúa hidroelevadores. ¿Por qué? Porque llega el verano, la utilización de la energía eléctrica hace de que eso colapse durante todo el tiempo. El salario es mínimamente de 7 a 9 millones de guaraníes, pero es una formación que tiene alta peligrosidad, ¿verdad? Entonces nosotros nos amoldamos a ese pedido. Entonces son 200 jóvenes formados, 200 jóvenes incorporados laboralmente. Trabajamos con las gobernaciones, con las municipalidades, con las iglesias, con los colegios y escuelas también, aprovechando la infraestructura que ellos ya tienen y que no sea un costo para nosotros el mantenimiento de esas instalaciones. O sea, al final ya contás dónde hacer los cursos, ¿verdad? Por ejemplo, si un intendente de una ciudad puede contactar con ustedes si, no sé, un grupo de amas de casa quiere aprender acerca de, no sé, para preparar insumos como detergentes o aromas, cremas, no sé, ¿verdad? Contactan con ustedes y ustedes van hasta allí para impartir los cursos. Así mismo, nosotros, el órgano rector de SINAFOCAL es tipo un conglomerado de los actores en territorio. Tenemos un representante de la UIP, un representante de la Rural del Paraguay, un representante de la FEPRINGO por el sector empresarial. Está un representante de los intendentes y un representante del Consejo de Gobernadores y 3 centrales obreras de trabajadores. O sea, y ahí es donde nosotros recabamos información, ¿verdad? Y a veces, vamos a suponer, viene un joven y te dice, ¿sabes que yo quiero llevar un curso de gastronomía o de peluquería a mi ciudad? Sí. Y sin embargo, vos te das cuenta que la ciudad es pequeña y que vos al final vas a tener 30 peluqueras que al final de repente no le va a servir para una incorporación laboral automática. Entonces también le decimos, mira, no, acá no es bueno hacer este curso, hagamos este otro curso que en realidad lo que se necesita para cubrir vacancias o para tener un crecimiento también. Pero sí, también estamos trabajando justamente con los intendentes en 22 distritos el tema de las mesas de protección social, llevando cursos de formación gratuitos. La idea también es que el
curso sea realmente gratuito, ¿verdad? No que el alumno tenga que traer de su casa sus pequeños insumos y porque justamente acude a hacer con nosotros los cursos porque no tiene los recursos para esto, hacerlo. por ejemplo, si hablamos de un curso gastronómico, secretario, ¿ya incluye los insumos? Así mismo, incluye 100% los insumos. O sea, ¿y por qué eso, Romina? Porque nosotros vimos experiencias de otros países y no es algo que nosotros hayamos inventado. La tasa de deserción en la formación profesional es más del 60% justamente por los problemas económicos. Vos podés tener un excelente instructor, pero ¿qué pasa? La primera clase se va una alumna de gastronomía y vos le decís que tiene que traer harina, que tiene que traer huevo, que tiene que traer carne y va a irse la primera clase, se va a ir la segunda clase y no va a traer de su casa para una práctica. Y hay gente también que acude a los cursos justamente para llevar ese producto a su casa para comer. O sea, y va mejorando ahí primero sus hábitos de consumo, tiene una oportunidad laboral y al mismo tiempo mejora también la calidad de vida de sus hijos. Secretario, hablando de esto, me gustaría que vi algo súper interesante en las redes sociales de Sinafocal, estos cursos que están teniendo para jóvenes Señembucú que están terminando el colegio. Me parece muy interesante, si nos podés comentar un poquito al respecto. Justamente esos cursos nacen en base a unos estudios de mercado que nosotros tenemos. Sinafocal tiene un observatorio ocupacional que hace estudios de prospectiva de demanda de trabajo como de capacitación. Tenemos ya 9 departamentos de la República, más allá que cada departamento tenga su particularidad en cuanto a uno es más turístico, otro es más servicio. Las empresas lo que nos dicen es que el joven tiene una falta de liderazgo. Y eso no es acá en Paraguay solamente, es a nivel también de Latinoamérica y el mundo. Va relacionado a la utilización ya de sobremanera de los teléfonos celulares, sí, de la tecnología. Los jóvenes no quieren asumir una responsabilidad. Hay mucha migración de trabajo, trabajan 1 o 2 semanas, ellos no le avisan a su jefe que van a cambiarse de lugar, vos te enterás de su vida a través de sus redes sociales, eso así exactamente nos dicen. ¿Y qué pasa? Que eso también vemos que es una falta de acompañamiento justamente en los últimos años del colegio. De tener, por ejemplo, como antes teníamos, yo creo que vos sos mucho más joven, no más que yo, antes nosotros teníamos el test vocacional donde te decía ya, mira, al terminar el colegio te decían, sabes que vos sos bueno para ir a estudiar los números, sos malísimo para ir a estudiar teoría. Y yo recuerdo cuando yo hice, me decía, ¿sabes? Que yo tenía que seguir economía o administración o contabilidad, pero todo lo otro no tenía que saber nada. Lo que sí, yo seguí economía y fue lo que la carrera que hasta ahora tengo, ¿verdad? O sea que sí coincidió y te funcionó. Y sí, creo que sí, ¿verdad? Pero y ahí es donde entramos nosotros a enseñarle a ellos habilidades del primer empleo, cómo hacer una entrevista laboral, cómo hacer su currículum, oratoria, cómo presentarse. Nosotros somos productos que nos tenemos que vender también, porque ellos se van a una entrevista laboral y le hacen preguntas a los empleadores y automáticamente o se bloquean o no saben qué decir y automáticamente se van nomás, ¿verdad? Aparte que es una deuda pendiente también que se tiene con el acceso al primer empleo, ¿verdad? Cada vez está más difícil. Entonces, como una ayuda también que les brindan de cómo comportarse, cómo prepararse, qué esperar, cómo responder, ¿verdad? Cuando uno está terminando el colegio. Y vos sabés que un gobernador justamente me contaba una experiencia de una industria que se abría en el departamento de Guairá y que era para contratar 300 personas. Y, por ejemplo, el primer día fueron 300 personas. El gobernador había puesto incluso vehículos para llevar a la gente a trabajar. Pero ¿qué pasa? Al llegar a la fábrica le decían, acá tenés que dejar tu celular desde las 7 hasta las 12. Solo podés revisar de 12 a 12:30 en tu horario de almuerzo, por ejemplo. Y automáticamente en ese momento, cuando le dijeron que tenía que dejar los celulares, mínimo 100 personas ya se fueron ya. O sea, imagínate, te digo, el grado de dependencia que tenemos a un instrumento. Ahí entra el tema de inteligencia emocional, manejo adecuado del tiempo. O sea, y todo eso se tiene que trabajar, ¿verdad? Y los jóvenes más todavía en un país con una población eminentemente joven. Secretario, por último, antes de cerrar, me gustaría que nos comentes, cada año se van sumando nuevas, no sé cómo se dice, materias, cursos a la malla curricular, no sé cómo se llamaría esto, en Sinafocal.
Sí, constantemente. Lo que pasa es que el mercado de trabajo cada vez es más dinámico. O Sí, sea, por eso te consulto. a cada 10 años atrás eran, por ejemplo, yo le digo siempre a mis hermanos menores, antes nosotros no teníamos un celular, no teníamos internet, no teníamos absolutamente nada. Vos te manejabas con los diarios impresos. Hoy día vos tenés acceso a absolutamente todo en un teléfono celular, ¿verdad? Y como te decía la semana pasada, por ejemplo, nos decían del rubro de paisajismo, el rubro de floricultura, el rubro, o sea, y cada vez aparecen nuevos oficios que requieren también mano de obra especializada y que nosotros tenemos que trabajar como órgano rector para que el Ministerio de Trabajo le pueda dar esa herramienta, una certificación en el sector no formal. Porque está el sector formal, que es el Ministerio de Educación y Ciencia, y el sector de la formación para el empleo, que es la educación no formal. Eso no significa informal. Claro, que la gente no se quede con la idea de que solamente en Cinefocal vamos a encontrar lo que es, como decíamos, gastronomía, construcción, plomería, sino que hay una infinidad de cursos, muchos cursos. De todo, o sea, a veces la gente se sorprende y también hacemos un mea culpa de que es un problema comunicacional, más todavía que a veces también es recuperar un poco la confianza, la fe de la gente, porque también la gente piensa que porque viene de parte del gobierno no va a ser bueno o el instructor Sí, no va a ser bueno. sí. Entonces ahí también entra el trabajo comunicacional, que gracias también a ustedes por esta oportunidad un poco, si también por ahí pueden permitirnos enviarles un poco también lo que son esos procesos de certificación de competencia, no que lo cuente yo, sino que lo cuente la persona que fue parte de ese proceso, cómo revaloriza, cómo reconoce, cómo hace verle de una manera diferente, y no solamente la persona, sino que también lo cuente un poco el empresario que fue parte de ese proceso, ¿verdad? Y ahí ves que no es solamente una herramienta de oficios básicos, sino que tenemos una gama de oportunidades que también hoy estamos hablando del tema de la formación dual, de otras herramientas que siempre se soñó tener acá en el Paraguay, pero siempre se trabajó de manera descoordinada. Secretario, muchísimas gracias por la visita aquí en nuestro estudio. Como sabes, el tiempo en televisión es corto, nos quedaríamos conversando toda la mañana, ¿verdad? Pero ya te invito, vamos a volver a conversar en otra ocasión acerca de los distintos y diferentes cursos que ofrece Cinefocal. Muchísimas gracias. No, a vos muchísimas gracias, Romina, y siempre a las órdenes en